Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saluda el diácono Alex aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy sábado 22 de julio. Y les recuerdo como siempre, mis hermanos, que este fin de semana no se pierda la Santa Misa. Si usted no puede ir al templo por la situación que estamos viviendo del coronavirus, pues entonces puede verlo a través de Católico Hoy en nuestra página Facebook y por Católico Hoy Radio. Así que no se lo pierdan este fin de semana desde nuestra parroquia La Natividad en Brandon. Entonces, la frase para este día: el egoísmo es ese afán de querer más de lo que nos corresponde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura de la segunda carta a los Corintios. Hermanos, llevamos un tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, queríamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a la izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí, podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo.
es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, no es de extrañar que la madre de los hijos de Zebedeo quiera lo mejor para sus hijos. Hoy en el Evangelio ella busca a Jesús para hacerle una solicitud. Ella se dirige a Jesús y habla para abogar por sus hijos. Le dice a Jesús: ordena que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Ahora, sentarse a la derecha de un rey es un lugar de honor. El que se sienta allí tendrá especial confianza y autoridad de su relación única con el rey. Tendría el mismo respeto dado al rey. Las madres quieren lo mejor para sus hijos. Nada de esta solicitud nos sorprende. Jesús nos dice que no, pero le pregunta a sus hijos, a quienes el Evangelio de Mateo no nombra, pero son Santiago y Juan, si podrían hacer lo que Jesús hará. ¿Pueden beber ustedes de mi mismo cáliz, de mi misma copa? Y ellos contestan que sí. Jesús les asegura de hecho que beberán de esa copa. Tal vez ellos piensan que esto significa todo el poder y la gloria serían suyos para compartir con Jesús. Pero el significado de Jesús es bastante diferente. Uno que se realizará en Santiago, a quien la iglesia conmemora hoy, porque fue el primero de los apóstoles en ser martirizado, o sea, murió por Jesús. Esa era la gloria que le esperaba, ese era el poder que le esperaba. Porque así como dice Jesús en el Evangelio de hoy, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. La verdad, hermanos, que nosotros los seres humanos, cristianos, todos tenemos en nuestro interior algo de egoísmo. Buscamos siempre lo mejor para nosotros antes de pensar en los demás. A pesar de que podemos ver el amor de una madre en la petición de la madre de los hijos de Zebedeo a Jesús, podemos ver también el egoísmo. Quiero lo mejor para mis hijos, quizás prestigio, posición social, no lo sabemos. Pero sí sabemos que pidió un puesto de privilegio para ellos 2 solos y ni se acordó de los otros. Así nos pasa a nosotros también en nuestro diario vivir. Tendemos a actuar egoístamente en muchas ocasiones. Primero yo, segundo yo y si hay un tercero, ahí voy yo. Vivimos en un mundo que nos arrastra al individualismo, a pensar solo en mí y mi propio bien. A veces actuamos con egoísmo hasta con nuestros seres queridos, con nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, etcétera, etcétera. La pregunta de Jesús, ¿podrán ustedes beber de mi cáliz?, tenía mucho sentido para Santiago y Juan y lo tiene también para nosotros. Ellos contestaron que sí, sin saber a lo que Jesús se refería. Nosotros posiblemente hubiésemos hecho lo mismo. Hoy día sabemos a lo que Jesús se refiere con vivir de su propio cáliz. Porque, hermanos, beber del mismo cáliz de Jesús significa servir a los demás, pensar en el otro antes que en ti, en el beneficio de todos y no solo en el tuyo. La primera lectura de hoy nos da una visión clara de lo que es beber el cáliz de Jesús. San Pablo dice: por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Eso es beber el cáliz de Jesús. De manera que beber el cáliz de Jesús no será fácil, hermanos. Todos nosotros queremos beber del cáliz de Jesús, pero no queremos sufrir muchas veces, mucho menos pensar en el beneficio de los demás antes que en el mío. Pero realmente es a eso que Jesús nos llama hoy, a pasar la prueba sin angustiarnos,
a preocuparnos sin perder la esperanza, a sentirnos perseguidos pero no desamparados y hasta muchas veces vencidos, pero no derrotados, siempre dando lo mejor de nosotros por el bien de los demás. La vida del cristiano, hermanos, es una lucha constante entre el sufrimiento y la alegría, entre el dar y el recibir y entre el morir a nosotros mismos para tener vida en Jesús y beber de su cáliz. En el bautismo compartimos el ministerio de Jesús como sacerdote, profetas y rey. Pero en la vida, el ministerio y muerte de Jesús, su realeza se revela a través del servicio de los demás, dando nuestra vida, dando lo mejor de nosotros por el bien de aquel que está a nuestro lado. Para serle fiel a Jesús, debemos servir como Él lo hizo. Para serle fiel a Jesús, debemos dejar nuestro egoísmo a un lado y pensar también en el que está a nuestro lado, antes muchas veces que en nosotros mismos, porque el beneficio mío es el beneficio de los demás. Entonces estaré bebiendo del mismo cáliz que Jesús. Ahora bien, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que nos invitan a beber del mismo cáliz que Jesús, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿en mi vida como cristiano actúo con egoísmo o pienso en los demás? ¿Estoy bebiendo yo del mismo cáliz que Jesús? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir, por este nuevo día que nos regalas. Te pedimos tu gracia, Señor, que nos acompañe cada día para poder ser seres humanos, cristianos, que demos lo mejor de nosotros por aquel que está a nuestro lado, para que nuestro egoísmo lo dejemos a un lado, Señor, para que tengamos un corazón que podamos pensar primero en los demás antes que en nosotros, un corazón dispuesto a servirte, a dar lo que sea, lo mejor de nosotros, por el beneficio de los demás. Señor, danos tu gracia, porque sabemos que ese llamado no es fácil, sabemos que somos y reconocemos que somos débiles, Señor, que muchas veces preferimos nuestro bien antes que el de los demás, preferimos por egoísmo ser nosotros los primeros y nos olvidamos de los que están a nuestro lado. Que hoy, Señor, y siempre podamos tener un corazón generoso, amable y dispuesto a servir como el tuyo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un sábado bendecido, un fin de semana maravilloso. No te olvides de ir a la Santa Misa, de encontrarte con el Señor. Recuerda también siempre que oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, el egoísmo es ese afán de querer más de lo que nos corresponde.